No sé por qué dirán eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos recio. Ah, cómo me gusta ese. De vámonos recio. Perrito montado en la gallina. Bueno, entonces vamos a seguir con esta aventura epistémica sobre la argumentación jurídica. Me da mucho gusto. Esta tarde no les hicimos esperar mucho y que estamos ya reunidos eh, con muy buena señal para poder afrontar esta aventura. Aunque, claro, no está dicho que en cualquier momento nos juegue la tecnología nos juegue alguna broma, pero esperemos que no. Bueno, ayer empecé a adelantar o adelanté ya algunas de las cosas que hoy vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es normal porque al final, pues, una disciplina, una materia, un estatuto epistemológico, pues tiene una unidad, ¿no? Tiene una integración que además, siendo el que elaboró el temario, es el que la imparte, pues obviamente van saliendo los distintos tópicos en la exposición, ¿no? Entonces se van dando como pues estas articulaciones de temas y seguramente va a haber cosas que tendremos que reforzar, que podremos, además es parte de la famosa curva, ¿no? Curva de la memoria. Si hoy reforzamos, es más probable que se nos quede, ¿no? Este conocimiento significativo del que hablaba ayer. Si finalmente mañana volvemos a decir alguna cosita, también servirá. Entonces, hoy en concreto, el tema tiene que ver con la semiótica y la hermenéutica, que son dos de los conceptos o nociones que ayer cité. Quizá hermenéutica un poco más ampliamente porque me refería al dios Hermes, ¿no? Un poquito hacia el final de la clase. Y semiótica porque incluso me preguntaron, ¿no? A propósito de esto que tenía que ver como con esa semiosfera, ¿no? Incluso porque hice una especie como de binomio, ¿no? De neologismo que le llamé algo así como sociología semiótica o semiótica sociológica. Que eso es curiosamente propio de, de las teorías críticas y de la filosofía crítica latinoamericana, ¿no? Hacer como estos juegos de ensamblaje entre un concepto y otro, ¿no? Estoy pensando en Pablo Kusch, por ejemplo, ¿no? Esto que llama pensamiento situado, eh, que se lo leí también a Graciela Maturo, que es parte de esta filosofía crítica latinoamericana, y que justo ella hablaba de una hermenéutica fenomenológica o de una fenomenología hermenéutica, ¿no? Ya estamos entrando como en materia, ¿no? Suena muy rimbombante, pero al final todo es muy sencillo. O sea, claro, suena rimbombante porque está en griego o está en latín, pero al final son expresiones que tienen que ver con facultades humanas o con actividades humanas que hacemos todos los días, ¿no? Y que bueno, se detectaron en algún momento, justo en el nacimiento de estas disciplinas, ciencias o materias, y adoptaron ese nombre, ¿no? Pero insisto, eso no obsta que nosotros podamos llamarles de otra manera. Pero apelamos a ello porque con eso nos conectamos a una tradición, a una bibliografía, a una serie de desarrollos propios de esos temas. Y entonces, de alguna forma, contribuimos también a la construcción de ese conocimiento universal, ¿no? O sea, esa es justamente la dialéctica que se ha propuesto aquí. Este pensamiento situado, eh, pues justamente nos posiciona en un espacio-tiempo, pero eso no quiere decir que cortamos de tajo toda esa tradición a la que pertenecemos, ¿no? Incluso es complejo autonombrarnos porque
seguimos siendo latinas y latinos americanos, ¿no? O sea, lo latino sigue aflorando constantemente. Justo Mauricio, que ahora aparece en pantalla, ayer hacía mención sobre esto, ¿no? O sea, es decir, no es que se rompe de tajo con toda esta explicación. Claro, esto incluso, fíjense, curiosamente el propio Aristóteles lo había puesto en términos también de dos conceptos griegos, mímesis y diégesis, ¿no? O sea, mímesis porque requerimos de ciertos conceptos para culturalmente poderlos repetir y avanzar. O sea, es decir, si alguien ya descubrió una fórmula adecuada para decir algo o para hacer una práctica, y entonces como colectivo decidimos que en un consenso a veces tácito, a veces explícito, pero en este caso pues casi siempre es implícito o tácito, decidimos que esa práctica está bien hecha, ¿no? Los resultados de esa práctica nos agradan, nos gustan. Entonces empezamos a imitar esa práctica. Va a llegar un momento en que se nos olvide como colectivo cuál fue el origen de esa práctica, o sea, quién la formuló, por qué la formuló, sino simplemente ya lo hacemos por una inercia. Entonces a eso Aristóteles le llamaba mímesis. Curiosamente, como dato curioso, mímesis es la misma raíz etimológica de meme, y por eso pues en algún momento se utilizó o se derivó justo por ello, porque los memes serían los genes culturales, ¿no? O sea, es decir, son las cosas que se vuelven clichés, que se vuelven lugar común, que se repiten constantemente y que no requieren mayor explicación porque comparten un código. Esto es hermoso, ¿no? Ya estamos hablando de semiótica. Compartimos códigos. O sea, al final otra vez volvemos al planteamiento de ayer, compartir, compartición, ¿no? La argumentación como compartición. Entonces, ese código compartido hace que pues, cuando veamos una cierta imagen, la asociemos a una cierta formulación, a una cierta frase, termine o sea, haciéndonos sentido, otra vez semiótica, haciéndonos sentido, ¿no? O sea, justo esta pregunta que pues, se la han hecho varias y varios filósofos de la cultura, ¿por qué nos reímos de las mismas cosas? Incluso a veces en todo el mundo. O sea, esto que hoy llamamos viralización. O sea, ¿qué es eso que nos hace compartir códigos? Se lo estoy diciendo porque ven que ayer hablamos de una postura, planteamiento vanguardista dentro de la argumentación jurídica que no lo van a encontrar en otro lado. Justo es eso, o sea, es decir, tengo un amigo, ya se los mencioné ayer, creo, a Eddie Chávez Huanca, que es un amigo peruano, y entonces en algún momento, pues toda esta teoría de la cultura, toda esta mímesis, pues nos sirvió como metodología, ¿no? Ya les decía yo que va a haber una conferencia la semana que entra sobre esto, como una metodología para el análisis justo de la cultura. Y Eddie se interesó mucho por toda esa bibliografía que tenía que ver con el mainstream, ¿no? Que hay bastantes libros sobre eso. Sí, cómo es que algo se vuelve mainstream, o sea, cómo es que algo se vuelve como común, ¿no? A muchas personas. Y créanme que quien se mete a esos asuntos gana muchísimo dinero porque justo hoy estaba leyendo un tweet que habla propiamente de esto, ¿no? Y decía, bueno, además de un tweet, no sé si han visto un programa, es una especie de, pues sí, de cápsula que hace Michael Downey Jr. Haciendo el papel de Iron Man, ¿no? Entonces, él hace una especie de explicación de los enigmas de las películas de Marvel, ¿no? Entonces, él tiene una especie de, pues eso, de canal creo que está en YouTube. Pero bueno, pues obviamente se comparte en todas las redes, pero bueno, es Tony Stark hablando de las películas de Marvel. Entonces, él explica cuáles son como
las lecturas entre líneas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de eso, no? La intertextualidad. O sea, él asocia algunas imágenes con algunas frases, a veces analiza una película, a veces analiza un tráiler, ¿no? Y justo ayer estaba diciendo que Marvel anda muy envidiosito, porque Sony le comió el mandado con la franquicia de Spider-Man, ¿no? O sea, aunque Spider-Man es un personaje de Marvel, quien tiene los derechos es Sony, y entonces Sony tuvo, bueno, yo creo que dos cosas muy acertadas. Eso no lo dice Michael Downey Jr. La primera es que descubrió eh, toda esta cuestión de los multiversos en la película animada, ¿no? Que ganó el Oscar de Spider-Man Into the Spider-Verse y lo explotó después en la película de live action, ¿no? Pero la otra cosa, esa sí la dice Michael Downey Jr., es que apelaron en esta última película a la nostalgia. O sea, hay como en esta generación un asunto ahí de volver hacia los 80s, volver hacia los 90s, o ver viejos personajes, ¿no? Entonces, revivir o rememorar cosas. Y entonces lo están utilizando como una estrategia de mercado, ¿no? Eh, pero fíjense, o sea, ¿por qué es tan importante los temas que hablamos ayer a propósito de las emociones, ¿no? Porque si uno no está como anticipado de estas cosas, pues obviamente es muy susceptible de que caigan estos. Eh, eh, o sea, no está mal caer, o sea, no está mal fascinarte y emocionarte, ir a ver las películas, pero el asunto es que es mejor estar consciente de esta manipulación. Curiosamente, todo esto entraría dentro del campo de la retórica, que es uno de los temas que también tendrían que tratarse en esta clase, ¿no? Es decir, el campo de la retórica desde Aristóteles hasta nuestros días es la disciplina que se encarga de convencer, de hacer pasar los argumentos por ciertos y correctos, ¿no? Entonces, la retórica de alguna manera habla, pues sobre todo sobre, o sea, no solo como la lógica sobre la corrección del lenguaje o la escritura o del pensamiento, sino más bien de la exposición de las ideas frente a otros para lograrlas convencer de lo que uno piensa. Y esto, lograr convencer, como ayer hicimos una crítica, no es manipulación, ¿no? O sea, a veces incluso peyorativamente dices, deja tu retórica, ¿no? O sea, como diciendo, como decíamos ayer de Hermes, me estás dorando la píldora, ¿no? Es una expresión muy coloquial. Me estás haciendo artilugios, ¿no? Para que yo me convenza de algo que puede no ser muy cierto, ¿no? Entonces, todo esto hoy está en manos de muchas disciplinas, como es el caso de la mercadotecnia. Por eso es tan fascinante ese mundo de los superhéroes y de las historias y de los metarrelatos y todo eso, ¿no? Entonces, volviendo a esto, justo el mainstream, justo el cliché, justo la mímesis aristotélica, presente en todo este trabajo de cientos de personas, ¿no? Detrás de Marvel o de Sony, tratando de conectar con millones de personas. No sé si me explico. O sea, son historias que describen incluso a veces, fíjense, ideas muy complejas, a propósito incluso de planteamientos sobre física cuántica y eso, para millones de personas. Sí, adelante, ¿quién sos humano? Yo, bueno, es una forma de persuasión, ¿no? Y es Exacto. muy exitosa porque pues mantiene, o sea, también se puede, pues me imagino que va encaminada al contexto político, ¿no? ¿Cómo puede ser este tipo de cosas? Y bueno, hablando un poquito de semiótica, pues la semiótica es la carga de cosas que le damos, no sé, los niños que no saben leer saben que dice coca porque saben que es una coca, ¿no? Entonces es como semiótica o algo así, ¿no? Porque ellos saben lo que dice sin saber leer. Exacto, Karen. Exacto. Entonces, fíjense, por eso les dije, esto ni Obama lo tiene, ¿no? Porque, claro, o sea, en los cursos
súper estandarizados, en los cursos hiperformalistas de argumentación jurídica, no se dan cuenta del sinfín de posibilidades que tiene conectar la argumentación jurídica con todos estos otros saberes. No sé si me explico. Pero claro, es que teníamos que llegar a eso porque efectivamente dentro del derecho electoral existe una materia, un estatuto epistemológico que es la comunicación política, el modelo de comunicación política. Entonces, esto permite que nosotros los operadores jurídicos nos metamos un poquito en estos temas, ¿no? Porque nos saca de nuestra zona de confort y nos dice, bueno, es que a mí esto lo hace todas las veces sala especializada, ¿no? Es decir, a mí me interesa ver si ese mensaje, que a lo mejor no tiene muchísima cuestión oral, ¿no? No hay nada los personajes que salen en ese spot de ese partido político, no es que están diciendo muchas cosas, pero cómo lo están armando, o sea, qué están utilizando, a quién están poniendo, qué están simbolizando, ¿no? Y ahí está la semiótica. Entonces resulta que eso nos obligó en el derecho electoral decir, claro, es que esto es marketing electoral, esto es marketing político. Y entonces, claro, pues tienes que entrarle al tema, o sea, tienes que empezar a decir, y eso es un argumento, o sea, ese spot publicitario es un argumento, falaz o correcto, pero es un argumento, que además tiene que ser calificado jurídicamente. Ya ven por dónde va el asunto, ¿no? Y esto la argumentación jurídica en su vida se lo hubiera planteado. Lo tuvimos que plantear aquí así porque, insisto, por necesidad, ¿no? Entonces, justo, pues miren, hoy empezamos hablando de esta pugna entre Marvel y Sony, justo por eso, porque lo que tratamos es, sí, lo voy a decir así, pero si quien tiene el poder económico, el poder político, en nuestro mundo globalizado, es capaz de generar todas estas inercias dentro de estos modelos de comunicación y eventualmente también de comunicación política. Claro, aquí no es propiamente el espacio, porque hay otro espacio para hablar de esto, pero obviamente, o sea, hoy tendríamos que también, fíjense, no se me había ocurrido, pero hablar de argumentación jurídica a propósito de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, ¿no? O sea, ¿por qué? Tú estás diciendo, yo estoy haciendo pensamiento crítico, estoy desarrollando mi propio pensamiento, estoy tratando de hacerlo correctamente, estructurarlo para comunicarme con otros, pero pues resulta que nos están manipulando constantemente a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces resulta, como pues se ha evidenciado en muchos documentales, solo por citar uno, nada es privado, ¿no? O el dilema de las redes sociales, pues que hay neurocientíficos, neurocientíficas detrás de estos proyectos. Entonces, cuando sale ahí y conectas tú emocionalmente con esa imagen, ¿no? O sea, cuando vas al cine y se juntan los tres Spider-Mans, hay alguien se le spoilea la película, no, o sea, todo el mundo la vio, ¿eh? Pero se juntan esos tres, la reacción de todos es, ¿no? Pero eso está súper estudiado. O sea, insisto, hay 100 personas detrás de eso estudiándolo. Ahora, eso es para entretenimiento. Pero, ¿qué pasa cuando hay un think tank de 100 personas pensando para que votemos por una persona concreta, ¿no? O para que cambiemos nuestra idea de participación política, ¿no? No sé si me explico. Está argumentando ahí, o sea, está generando un modo de argumentación que incluso queda como supeditado, nuestra forma de argumentar queda supeditada a un marketing. Sí, María de Los Ángeles. Sí, gracias, buenas tardes. Sí, efectivamente, a mí me llama muchísimo la atención esta parte en la que estamos dentro de una... Ay, un segundo, perdón. De que estamos en esta innovación disruptiva en materia electoral. Y a mí me llama mucho la atención porque a pesar de que ya hay casos que sin duda, debido a la argumentación que se da, porque aparte en redes sociales tiene que ser algo muy breve y que atrape la atención, porque la gente no te va a prestar mayor de 30 segundos, por ejemplo, para un video, y cómo argumentas y cómo es que y también hay otro punto, ¿no?
que no hay un límite, o sea, no está marcado o no está legislado ni tan siquiera cuándo puedes empezar a hacer una campaña, digámoslo así, de manera digital, porque ya son verdaderas campañas digitales en las que se somete a la evaluación de la población en general, ¿no? Y hay casos, pues Obama, el caso del diputado que quedó como diputado independiente en Jalisco, Kumamoto, que se ha visto cómo las redes sociales influyen, impactan, pero también debido a esta argumentación que hay detrás y a todo este marketing y a toda esta innovación que se está dando, ¿no? Que estamos transitando, me parece un tema muy, muy importante y muy central en materia electoral y sin duda, pues la argumentación ahí está presente. Gracias. Claro, María de los Ángeles, ese era el asunto, ¿no? O sea, yo ayer se los comenté, ¿no? Quería yo ampliar, ¿no? O sea, ampliar el espectro de estudio, de aplicación sobre todo de la argumentación jurídica. Porque si nos quedamos con esa argumentación tradicional que solo mira desde la analítica la contradicción de normas o el vacío legal o esas cosas, ¿no? Entonces, me parece queda muy corta, cuando es evidente que lo otro también son argumentos. O sea, lo otro también es una estructura de pensamiento, solamente que se está presentando en un formato distinto, que es un formato, pues eso, de audiovisual, por decirlo de una forma, ¿no? Pero si tú ya te abres a la posibilidad de que la argumentación no esté solamente en los textos escritos, y refrendo, aunque parezca un pleonasmo, escrito, porque yo creo que hay muchos más textos, formas textuales. El textual viene de textil, de textura, ¿no? Entonces nos abrimos a la posibilidad de que efectivamente hay distintas narrativas, distintos lenguajes, distintas expresiones que eventualmente entran dentro del campo del derecho electoral, ¿no? Esa justo es la idea de lo que tú dices, ¿no? Entonces, así como decimos, hay una argumentación desde lo intercultural, o sea, desde la diferencia cultural, hay una argumentación desde la perspectiva distinta de que otro género pueda tener, hay una argumentación. Alguien alguna vez me preguntó, oiga, nosotros trabajamos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la sala familiar y constantemente pues hay deposiciones de menores, ¿no? Hice una pregunta bien pues curiosa, sencilla y hasta cierto punto obvia. ¿Y los niños argumentan? Pues claro, nadie se ha tomado el tiempo de decir, bueno, ¿y cómo es esta argumentación, no? ¿Cómo se establece, ¿no? Y ahí tendríamos que tener el apoyo, por ejemplo, de pedagogas y pedagogos que nos explicaran de acuerdo a la edad de los menores, de los niños, niñas, cómo es que se estructura, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, metaforizan las cosas, ¿no? O sea, a qué se están refiriendo con algo, ¿no? Y bueno, eso también entra dentro del derecho electoral eventualmente, ¿no? Porque también tratamos de comunicar algo a esas otras generaciones que eventualmente pues participarán políticamente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchísimos espacios en las que hay estos argumentos, insisto, eventualmente jurídicos e incluso constitucionales, solamente que con otra estructura, no con la estructura tradicional, ¿no? Entonces, esa era la idea. Por eso es que esta clase, hablar de semiótica, sirve mucho para eso, ¿no? Porque la semiótica es una disciplina que nos habla de justamente cómo hacemos ese ejercicio de significar las cosas, ¿no? De simbolizar las cosas. Entonces, uno puede pensar que hay una imagen que está representando algo. Me gusta esta palabra, representar, porque decir, la evoca, la vuelve a presentar, la vuelve a manifestar, la vuelve a recrear, la pone ahí para algo. Pero no es la cosa misma, ¿no? No sé si ustedes se acordarán de aquella famosa pintura de René Magritte que se llama Ce n'est pas une pipe, ¿no? Esto no es una pipa. Y es el dibujo de una pipa y abajo la leyenda, esto no es una pipa. ¿Por qué Magritte diría que eso no es una pipa? Pues porque no es una pipa, es el dibujo de una pipa.
Parece que esto que parece tan sencillo en el derecho no lo entendemos, ¿no? Porque una norma dentro de una ley, incluso dentro de la Constitución, no es en sí, en la práctica, no es, o sea, no sé si me explico, o sea, es la expresión escrita de lo que se pretende estar afuera, ¿no? Dice Karen, las elecciones de Trump, por ejemplo, fueron un trabajo de redes que pone en la mesa si realmente ese proceso fue democrático. Sí, yo creo que es el caso paradigmático, ¿no? Y que todos asociamos con la intervención puntual de Cambridge Analytica, que fue un despacho de asesores muy poderoso que operaba desde Inglaterra y ya habían ganado decenas de elecciones, ¿eh? Es tremendo el trabajo que hizo Cambridge Analytica para aprender a manipular a través justo de las redes sociales, utilizando discursos de odio y todo eso, ¿no? Exacto, incluido el Brexit, exacto. Y por ahí creo que incluso también el referéndum en Colombia, me parece, unas elecciones en Filipinas y otras cosas. Entonces, claro, por eso es que tendríamos que empezar a alfabetizarnos en esos otros lenguajes. Me parece que en el que estamos ahora llegando un poco tarde, porque bueno, ya lo de Trump, Cambridge Analytica es historia, es justo eso, ¿no? O sea, a los lenguajes, diversos lenguajes digitales. Porque efectivamente hay ya una generación abajo de la nuestra que son nativos digitales, ¿no? O sea, es decir, que nacieron con un dispositivo en la mano y que se comunican de esa manera. Y pues así va a ser, o sea, no, ya es más, ya es. Por eso digo, el futuro ya está aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la justicia, incluso la justicia electoral, la justicia digital está ya aquí. Entonces, lo que va a pasar es que, pues efectivamente, a través de diversas plataformas, las personas irán solicitando a través de argumentos algunas cosas y claro, esto lo he discutido con muchas amigas que están en estos temas. Digo amigas porque todas son Grecia Macías, Erika, Yasmín Zárate, ¿no? O sea, son todas mujeres que están interesadas en esos temas de la justicia digital y la prueba digital y todos estos temas. Y es muy complejo por lo que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, por, digamos, garantizar que esa comunicación sea totalmente limpia, ¿no? Que no haya intromisiones y manipulación de la información que ahí circula, que es, digamos, la preocupación que siempre vamos a tener, porque eso también se da en presencial, ¿no? No es que en presencial las pruebas no se alteran, ¿no? O los escritos no se falsifican, ¿no? O sea, pasa igual. Lo que pasa es que como lo otro es más nuevo, pues nos da mucho más miedo. Pero al final de cuentas, pues estamos tratando, insisto, de generar una sociedad que sea capaz de argumentar a través también incluso de sus lenguajes. Dice Marlene, este último proceso electoral de 2021 parecía que íbamos a entrar a campañas políticas digitales. Sin embargo, no fue así. No todos los partidos y candidatos explotaron esta opción. Sí, porque yo creo que estamos todavía en la transición, ¿no? En Uruguay hay uno que se llama así, Partido Político Digital, ¿no? Y cuya plataforma, ahora sí que política e ideológica, es justo hacerlo todo a través de la digitalidad de las redes sociales. Es un fenómeno curioso, ¿no? Habrá que ver si se multiplica en otros escenarios, pero es evidente. Pero miren, a nosotros sí nos tocó y nos va a tocar contarlo en el futuro, la tiktokización de las campañas electorales. O sea, eso no nos lo esperábamos como que fuera tan de improviso, ¿no? O sea, todos los candidatos, todas las candidatas en el 2021 se subieron a TikTok, ¿no? Y claro, o sea, ya he leído un par de análisis, pero yo siento que todavía, como dicen los memes, no estamos preparados para ello, pero TikTok es como una especie de arma de dos filos, ¿no?
¿sí? Porque claro, es un lenguaje, como decían ahora, más directo, más sencillo, ¿no? Pero por otro lado, pues no aporta nada, o sea, no te está explicando nada, o sea, no vas a votar por una persona simplemente porque hizo un bailecito chistoso, ¿no? Entonces, eso no sé, o sea, ese análisis está por darse, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto de eso, no? O sea, ¿hay un argumento detrás de eso o no? O sea, o cuál es, o sea, ¿qué es lo que, hacia dónde va el derecho electoral en ese aspecto, ¿no? Y creo que pues eso va a ser muy interesante, ¿no? Dice Karen Aguilar, tenemos una primera dama en Monterrey influencer, claro, en Nuevo León. Parece que las redes sociales jugaron un papel determinante en la elección de la gubernatura, ¿no? Y parece que le siguen apostando justo a esa carrera política a través de ese. No, y también está el caso de los influencers del Partido Verde Ecologista, que primero utilizaron Instagram y creo que ahora, bueno, primero Twitter y ahora Instagram, me parece. Justo también con ese afán, ¿no? De saltarse este tema de la veda electoral. Bueno, pues efectivamente, entonces, semiótica para comprender que se trata de un espacio en el cual se dan distintos lenguajes, distintos mensajes que están generando ideas políticas, que están generando formas de ejercer los derechos político-electorales, ¿no? Y entonces eso se va como sobreponiendo con lo jurídico, ¿no? Yo ayer hice una mención a propósito de la hermenéutica de la interpretación, que de alguna forma puede uno hallar quizá tímidamente en Ricardo Guastini, por ejemplo, es lo que llamamos interpretación popular, ¿no?, de la Constitución, ¿no? O sea, es decir, nuestros derechos político-electorales los ejercemos a partir justo de esta mímesis, ¿no? O sea, de este ejercicio a través del cual tratamos de adaptarnos al medio semiótico, tratando de compartir esos símbolos, ¿no?, esos códigos. Entonces, pues por eso es que las redes sociales han tenido tanto auge, porque dan la sensación de comunidad, dan la sensación de comunicación, dan la sensación de compartición, ¿no? Pero, insisto, pues tienen sus peligros, ¿no? Que justamente requieren, ayer estuvimos hablando mucho tiempo de alfabetización, pues en este caso también requieren de una alfabetización digital. O sea, requiere que sepamos que eso no es neutro, ¿no? O sea, hay un cariz, ¿no? Hay un propósito de quien crea estas redes sociales, ¿no? Como lo dice Shoshana Zuboff, ¿no? Si es gratis, la mercancía eres tú, ¿no? Entonces, el asunto es eso, ¿no? O sea, dice, mira, bajé gratis WhatsApp, sí, pero no sabes que todos esos datos, pues, los van y los venden, ¿no? Pues, contigo literalmente comercian, ¿no? Entonces, claro, el asunto está en que la semiótica hoy se ha vuelto interesantísima. Yo veo que también cuando se habla de semiótica jurídica, se limita muchísimo el teórico, la teórica que entra a estos temas, ¿no? Es decir, como si se circunscribiera solo al ámbito legal, cuando es claro que una semiótica jurídica tendría que estar planteando esto que ayer llamamos semiosfera jurídica. O sea, es decir, cómo es ese espacio de mensajes, de símbolos, de narrativas, en el cual se va diciendo, el voto es así, el derecho al voto es así, ¿no? Aquí quizá, y creo que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver un poquito más con la antropología, pues lo podríamos plantear en términos también de cultura, ¿sí? ¿Cómo es que estos patrones se van consolidando, ¿no? Y van generando un tipo de comunicación entre nosotros. Si ayer, como
claro, María de los Ángeles, dan sensación de cercanía, ¿no? Si como ayer decíamos, la argumentación tiene que ser una especie de teoría de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa comunicación sea lo más incluyente posible, sea lo más respetuosa posible, fomente la participación política? ¿Cómo hacemos para que esa comunicación, o sea, esa argumentación, nos sirva para bajar las distintas violencias en las que vivimos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Pues sí, para que esa comunicación se vuelva propedéutica y nos haga una sociedad menos clasista, menos racista, menos misógina. Yo creo que se puede. De hecho, dentro, digamos, del planteamiento clásico griego, a esto se le conocía como paideia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una paideia? ¿Cómo generar, pues eso, un espacio en el cual esa comunicación sirve para mejorarnos como sociedad? Ese es un tema complejo, diría yo, porque por un lado, pues está la libertad de expresión, ¿no? O sea, es decir, nuestras sociedades democráticas apostaron por dejar fluir esos mensajes, pero también es claro que no todos los interlocutores, no todas las interlocutoras tienen la capacidad de poderse comunicar a través de esos medios. Y entonces terminamos siendo víctimas de quien tiene el poder económico, político, para imponer, yo diría así, imponer la pauta, de hecho así se llama en ciencias de la comunicación, la pauta de comunicación, ¿no? No sé si me explico. O sea, hay alguien que dice, pues yo tengo poder económico, político, y este va a ser la agenda, ¿no? La agenda de los temas trascendentes que se tienen que manejar, ¿no? Así vamos a ir llevando, digamos, el nivel o la idea de tal o cual derecho político. Así vamos a ir perfilando cómo debieran ser o no las elecciones, cómo debiera ser el derecho electoral, ¿no? Y esto es que ya se analizó ampliamente a través de un concepto que se llama campaña permanente, ¿no? O sea, es claro que nosotros, como somos muy estructurados, queremos, las campañas tienen lugar en un periodo determinado y se acaban, ¿no? Y no, dicen ciertos politólogos, ciertas politólogas, que hoy los estados contemporáneos lo que hacen es no gobernar, sino mantenerse en una campaña permanente. Y claro, como el derecho solo aplica para lo que formalmente y explícitamente es campaña, entonces no tiene otros medios de control para lo que sigue de esa campaña permanente, ¿no? Entonces resulta que estamos constantemente en campaña, así literalmente, o sea, no se acaba nunca, ¿no? O sea, es muy interesante ese concepto de campaña permanente, ¿no? Que se ha venido utilizando en Estados Unidos ya casi medio siglo, ¿no? Entonces, pues se ha llevado a otros países y esa es la idea, ¿no? O sea, por eso a mí esto me genera muchas, pues eso, como preguntas, preocupaciones, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer para, de alguna manera, resignificar el derecho electoral? Porque parece como que lo electoral se circunscribiera a tiempos muy específicos, cuando en realidad siempre estamos participando políticamente, siempre nos estamos comunicando políticamente. O sea, siempre estamos, como dije yo, siendo víctimas de un modelo de comunicación política que quizá no es el adecuado, ¿no? Y si, por ejemplo, audiencias de otro tipo tienen derecho a apelar a decir, no quiero este tipo de información, no quiero este tipo de mensajes, ¿por qué no la audiencia de ciudadanos y ciudadanas no tiene ese derecho a que se le informe oportuna, verazmente? No sé si me explico. Ahí no se habla mucho de eso.
no sé, y claro, eso tiene que ver pues con temas como cultura cívica, cultura democrática, ¿no? O sea, cómo ir construyendo ese espacio, eso es semiótica, ese espacio de comunicación en el que, como decía Wim Wenders, un director de cine, tengamos buenas imágenes del mundo para que en algún momento tengamos ese mundo tan deseado y tan anhelado, ¿no? Que esto no quiere decir engañar o mentir, ¿no? O sea, sino formar a la sociedad de manera crítica y decirle, a ver, esta es la realidad, pero esto es a donde queremos llegar. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces empezar a construir pues esas gramáticas. Decía yo ayer, pues eso, empezar a hablar de cultura de la paz, cultura de los derechos, cultura del respeto, cultura del consenso, cultura de la mediación. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, que todo además termina siendo reconducido a la semiótica, porque como ayer decíamos, no es un sujeto X abstracto pidiendo derechos político-electorales, es alguien concreto que se encuentra en un contexto específico, ¿no? Y eso requiere de un análisis semiótico. ¿Quién y por qué en ese contexto está pidiendo eso, no? ¿Quién y para qué? Y yo entiendo que el derecho luego se queda muy corto, porque aunque intertextualmente o transtextualmente entendamos que las pretensiones son otras, el derecho, justo por el principio de legalidad, no puede hacer nada más. No sé si me explico. O sea, yo N veces dices, esta persona tiene esta pretensión, ¿no? Que no es, o sea, que no es del todo justa, o incluso alguien diría que no es del todo moral, pero es legal, ¿no? Y no hay forma, o sea, en términos de la argumentación clásica, de decirle nada, le tenemos que dar la razón. Pero, ¿cómo haríamos para, aún dándole la razón, decirle no está bien? Porque si no, entonces seguimos utilizando de alguna manera el sistema para pretensiones personales, es lo que yo llamé ayer derecho egoísta, ¿no? O para simular, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, justo ahí entran muchas cosas junto con la semiótica, entra la ética también, ¿no? No es usar por usar el sistema, sino es usarlo correctamente tratando pues de no perjudicar a nadie más, ese es el asunto, ¿no? Sí, Marlene, adelante. Gracias. Bueno, creo que es como cuando en la sentencia se dice que es fundado, pero insuficiente. Entonces, aunque su agravio es fundado, la pretensión no le alcanza para lograr el fin pretendido. Parece interesante. Se podría, claro, podría ser en algunos casos así, exacto. Claro, porque, exacto, ¿no? O sea, sí está el fundamento, pero no le alcanzan argumentos para. Me parece interesante. Muy bien, bueno, hasta aquí dudas. ¿Alguien que quiera decir algo más? Ya veo que se unieron más. Igual siempre es, a nivel didáctico es importante hacer como esas pausas. Pero hay un texto muy bonito que se llama El silencio en la pedagogía. Porque así rumiamos las ideas, ¿no? Y es así importante también, pues eso, a veces aprovechar ese espacio para como darle una oportunidad más a esa idea que dejamos de lado, así. Muy bien. Bueno, entonces, efectivamente, aunque en esta ocasión
nos tocaba hablar de semiótica y estamos solamente haciendo una especie de introducción muy somera a esta gran disciplina. La intención es que ustedes luego de manera autodidacta empiecen a conectar algunos temas, ¿no? Con esta explicación, ¿no? Entonces, claro, por eso es que se requiere del apoyo de la semiótica, porque pues requerimos saber qué es lo que está significando esta expresión o lo que está significando este spot, ¿no? Dentro de esta campaña o esta campaña dentro de estas elecciones. Incluso todo el sistema electoral también es una especie de semiósfera, ¿no? Y entonces se pone muy interesante porque al final esos significados no surgen del todo de manera espontánea, ¿no? Sino que algunos vienen desde muy lejos, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, se ha constituido como una especie de lugar común 2006. O sea, 2006 termina siendo muy paradigmático dentro de esta semiótica electoral porque al final significó muchas cosas. Esto es lo interesante, ¿no? O sea, claro, sí, hay una sentencia que juega un papel muy importante dentro de esa semiótica, pero también pues hay una serie incluso de productos culturales, ¿no? Hay un documental, Luis Mandoki, hay una serie de imágenes que todavía incluso se puede ver en algunos sitios, ¿no? O que incluso alguien lo trae todavía muy presente en la cabeza, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de ideas y de imágenes termina por generar una especie de explicación, ¿no? sobre ese pasado no tan reciente, pero tampoco tan lejano, ¿no? Que al final nos trajo a este 2021, fíjense, ¿no? Es más, nos trae a este 2022. 2006 en 2022 tiene un significado muy poderoso, ¿no? Y casi uno podría leer 2006 en muchas de los debates o pugnas que están en redes sociales, ¿no? Entonces, hay como una especie de construcción de un ideario político o de una postura política, como ustedes le quieran ver, y también hay una serie de, pues, de interpretaciones distintas a esa postura, digamos, mayoritaria, que en conjunto generan el ejercicio democrático. O sea, ese es el asunto, ¿no? O sea, muchas interpretaciones sobre unos hechos dados en un remoto año del 2006, ¿no? Que terminan por explicar incluso cómo ejercemos el derecho electoral, insisto, hoy en 2022, ¿no? Es más, no quisiera entrar porque es súper polémico el tema, pero me parece que no habría otra forma de leer la revocación de mandato más que así. O sea, es más, yo creo que si viniera un extranjero no entendería nada, ¿no? O sea, si no se le explicara justamente todo ese contexto semiótico. O sea, hay una serie de cosas entre líneas que a lo mejor, como dicen, imagínate vivir en Suiza y perderte esto, ¿no? O sea, realmente solo lo podríamos entender las mexicanas, los mexicanos, ¿no? Porque me parece que hay, y quizá esto es lo más preocupante, pero tenemos algún día que afrontarlo, como decía yo ayer, me parece que hay una cosa que todavía no terminamos de solucionar con un tipo de autoritarismo, ¿no? O sea, como que hay una especie de fascinación de la cultura mexicana, pues hacia este poder mesiánico, ¿no? O sea, no sé si incluso, yo sé que es muy discutible todo eso de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? A propósito de nuestra conformación como cultura, ¿no? Esto que se refería como la chingada, ¿no? O sea, es decir,
este asunto de sentirnos lastimadas, lastimados por ese acto originario en el que nacemos producto, él dice, Octavio Paz, de una violación, ¿no? Sí, adelante, Claudia. Gracias, doctor. Desde la ponencia anterior tuve la intención de plantear, en el caso mexicano parece ser ya inminente el tema de una reforma electoral de corte nacional, muy seguramente con un impacto en los estados. En el escenario de que tentativamente las aristas de la reforma electoral impacten en la dinámica naturalmente de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, ¿hasta dónde pudiese venir a generar un cambio, quizá no radical, pero sí un cambio en cuanto a temas de sentencias, temas de jurisprudencias derivados de nuevas reglas electorales y como consecuencia de ello el tema de la argumentación jurídica? Puedo entender que las bases de la argumentación, como usted bien lo ha citado, pues ya están consolidadas y difícilmente pueden tener una movilidad. Pero también es cierto, y seamos realistas, desde 2007, desde que yo recuerdo, a cada periodo gubernamental y sobre todo cuando hay alternancia, pareciera ser que la constante es hay que hacer una reforma electoral. Y el tema viene a colación porque precisamente a los 25 años de justicia electoral, lo que pareciera ser un sistema ya consolidado, un sistema ya definido en función de lo que debe de ser la propia dinámica de la materia electoral, pareciera entonces que, y guarda relación con su comentario, pareciera ser que vamos a retrasar el tema de la materia electoral. Quisiera saber su opinión, gracias. Sí. Lo voy a intentar conectar con lo que justo venía diciendo a propósito de este análisis necesario a partir de la semiótica, ¿no? O sea, yo creo que hay distintas interpretaciones, distintos actores políticos y entonces van empujando de manera distinta esa reforma, que incluso efectivamente, como decías, Claudio, y lo estaba pensando, había como una especie efectivamente de regla no escrita de que casi después de cualquier elección tendría que venir una reforma, ¿no? Ipso facto, ¿no? Y entonces uno podría pensar, o sea, entonces si, el sistema electoral nunca acaba de cuajar o simplemente es que siempre nos arrepentimos o quizá es que no importa, o sea, cuánto cambies las leyes, al final la cultura sigue siendo la misma, o sea, como que hay muchas preguntas respecto de esa cultura política, de esa cultura democrática y de esa cultura jurídica, ¿no? Porque yo podría decir que por reglas no paramos, ¿no? Y que si la reforma electoral significa más reglas, pues quizá a lo mejor ese no es el camino, ¿no? O sea hasta cuánto vamos a llegar de una especie de inflación legislativa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la inflación? Pues que se deprecia, ¿no?, el producto, ¿no? Porque hay mucho, pero no es efectivo, no es eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a querer regular absolutamente todo, ¿no? Eso termina siendo contraproducente porque entonces se sobreinterpreta, ¿no? Uno de los riesgos es eso, es la sobreargumentación. Ya, eso es muy propio de nuestro tiempo, ¿no? Esa es una estrategia posmoderna. Antes tú tenías que a una verdad contraponerle una mentira, ¿no? Eso era Maquiavelo, ¿no? Pero Maquiavelo 2.0 es, no, ahora tienes que hacer muchas medias verdades. O sea, no tienes que consolidar ninguna, digamos, mentira que se oponga a la verdad histórica, ¿no? Lo que tienes que hacer es crear muchas versiones, ¿no? Pues piense usted, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ¿no? O sea, seguimos sin saber qué pasó, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hay 30 versiones, ¿no? Y dentro de esas 30, 3 son semioficiales, ¿no? O sea, es un desastre eso. Pero bueno, entonces ese es el asunto. Entonces se sobreargumenta, se sobreinterpreta. Entonces,
yo soy de la idea de que antes de pensar en una reforma electoral tendríamos que pensar a nivel legal, tendríamos que pensar en una reforma a nivel cultural. Que claro, eso nos lleva a temas muy complejos porque eso implicaría una reforma educativa, eso implicaría una consolidación de los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? De muchos más espacios de consenso y diálogo, ¿no? Pero yo entiendo, o sea, que lo más inmediato, como se piensa siempre institucionalmente, pues es hagamos la reforma, ¿no? Y entonces el problema de la reforma es que se vuelve una especie de botín, donde, insisto, van empujando de distintos lados, cada quien llevando agua a su molino, ¿no? Y entonces, por eso es que terminan siendo como una especie de Frankenstein todas las reformas electorales, ¿no? Eso es súper evidente, o sea, y siempre estamos como con esos retrocesos hacia cierto tipo de centralismo, por ejemplo, porque entonces hay un federalismo que desconfía así lo dicen, ¿no? De la provincia, de los caciques locales, y parece que seguimos empantanados como en el siglo XIX, porque no hay la madurez política para dejarle todo el tema de la organización electoral a las entidades federativas. Y vuelve a salir, entonces hay un fantasma ahí semiótico, hermenéutico, rondando, y que se genera una especie como de tentación otra vez autoritaria, ¿no? Que pues eso nos pasó en la última reforma, ¿no? O sea, ya habíamos descentralizado y volvimos a centralizar. Y entonces siempre estamos ahí con esos fantasmas. Por eso apelé mucho a Octavio Paz, porque parece que seguimos todavía empantanados con nuestro pasado, ¿no? O sea, todavía seguimos teniendo, o sea, nos falta hacer todo ese ejercicio psicoanalítico a nivel social o colectivo para ya dejar atrás nuestros complejos. No sé, pienso. A ver, Andrea. Sí, justo, bueno, en ese orden de ideas, por ejemplo, comentando de cómo siempre hay muchas reformas electorales y se va haciendo como un Frankenstein de este como enramado, ¿no? De normas que le dan forma. Creo que también tiene mucho que ver con esta cuestión de que se proponen las reformas en aras, ¿no? De como consolidar la democracia. Y creo yo que el problema es que en aras de consolidar esa democracia, la democracia es solamente vista como los procedimientos, las normas, cuando creo yo que en la realidad va más allá de eso. Entonces, el problema de siempre ligarla nada más a democracia como normas, como estos procedimientos para las elecciones, crea como tanto enramado y crea tantos Frankenstein sin atender a la realidad. Y eso incluso me lleva a otro tema más, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en violencia política. Estas cuestiones de celebrar tanto que haya reformas en leyes generales y luego se armonicen en leyes locales, pero en realidad nada más es un copy-paste y al momento que lo quieres hacer aplicable, no aplica. No sabes ni a quién pedirle una medida de protección y cuando medio sabes a quién pedirla, tampoco quieren otorgarla. Pero pues en el enramado de las normas, todo el mundo celebra que ya se definió el concepto, que ya se puede proteger. No sabes qué hacer, porque no está bien definido. Y eso me lleva como al último punto de la cuestión de cómo se volvió a centralizar muchas cuestiones, ¿no? Y digo, no solamente pasa en cuestión de dependencias gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, yo también lo he visto de autoridades administrativas electorales federales con las locales, ¿no? Que a veces suelen perder de vista que, sobre todo en tema electoral, hay mucha libertad configurativa en cada estado. Entonces, funciona de manera muy distinta los procesos en cada estado. Es imposible homologar todo un procedimiento dentro de esta materia conforme lo pide algo federal, ¿no? Porque pierde estos aspectos locales de las entidades, no todas son iguales. Incluso también está muy ligado a cuestiones políticas de cada estado, porque nos guste o no, pues lo electoral también está ligado a lo político, ¿no? Entonces creo que todo esto está como muy concatenado con lo que se ha venido platicando de la centralización, del exceso de reformas, y aparte exceso de reformas que no comprenden la realidad. Sí, qué bueno que interveniste, Andrea, porque
justo por eso les digo de las sinergias, ¿no? Me encanta porque cuando ibas hablando yo empecé a hacer como sinapsis con muchas cosas de las que estabas diciendo y me empecé a acordar, ¿no? De muchas cosas. Y estaba yo pensando como algunas soluciones, ¿no? A este tema, porque efectivamente, ¿no? O sea, al final insistiría yo en este asunto del autoritarismo, del fantasma del autoritarismo, ¿no? O sea, sale siempre como esta desconfianza sobre los demás, sobre las demás, entonces pongámoslo en la ley, ¿no? Sometamos a las personas, hagamos que hagan esto, ¿no? Controlemos a las personas, fiscalicemos a las personas. Y eso no nos ha dado resultado. Entonces, aquí la propuesta es, si yo dije, ¿no? Creemos una semiosfera adecuada, ¿no? O sea, un espacio dialógico en el que como interlocutores empecemos a conectar cosas que nos son comunes y trabajar sobre ellas, ¿no? O sea, apuntalar esas cosas que nos dan sentido. Y creo que una de esas tentaciones autoritarias dentro de los operadores y las operadoras jurídicas es eso de la homogeneización a la que te referiste, ¿no? Un código único para todos, un procedimiento único para todos, una forma única. Me acuerdo cuando empezamos, a mí me generó un dilema tremendo cuando empezamos a hacer eso de desde la Escuela Judicial Electoral, el modelo de sentencia, ¿no? Entonces decían, tenemos que criticar cómo son las sentencias y proponer un modelo nuevo, ¿no? Entonces a mí me generó un dilema muy fuerte porque yo decía, sí, pero el modelo que generemos de todas maneras va a ser imposición. O sea, ¿cómo hacemos un modelo que sea flexible y que respete cada contexto, cada entidad federativa, incluso cada órgano jurisdiccional, ¿no? Porque si no vamos a terminar haciendo lo mismo, ¿no? O sea, imponiendo un modelo. Y aunque sea relativamente mejor, en algún caso quizá no sea mejor, ¿no? Porque estamos dando por hecho otra vez de manera vertical que nosotros conocemos cuál es el mejor modelo. Y se vuelve una violencia, ¿no? Entonces sí, yo soy de la idea que más bien hay que hablar, y justo por eso digo la sinapsis, hay que hablar de empoderamiento argumentativo. A ver, cómo me la acabo de inventar, ¿eh? O sea, hay que empoderar a la gente para que argumente. O sea, hay que decir, pues, si tú encuentras una mejor forma de hacer una sentencia, dínoslo, compártelo, ¿no? O sea, no porque venga de sala superior es mejor. ¿Sí me explico? Porque entonces otra vez, ese es el fantasma del autoritarismo, ¿no? O sea, lo que nos va a dar la solución es porque viene de un órgano superior. No necesariamente. O sea, es una falacia de autoridad, ¿no? Incluso, porque lo dice la Constitución. Eso también puede ser una falacia de autoridad. La Constitución podría ser anacrónica, puede equivocarse, y parece paradójico, pero hay normas constitucionales e inconstitucionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en un contexto semiótico, esa norma específica que quizás sobrevivió a 1917 y se quedó ahí oculta, ¿no? O sea, a lo mejor hoy ya no es del todo aplicable, no sé, ¿no? Porque además hay un contexto convencional, o sea, por muchas razones. Entonces, hay que generar eso. Y junto al empoderamiento argumentativo, hay que generar una responsabilidad hermenéutica. O sea, es decir, yo estoy argumentando esto porque estoy convencido de que ese es el mecanismo idóneo para resolver esta problemática. Ojo, pero me responsabilizo en este momento si no funciona. Y claro, hay, como dicen, de niveles a niveles. O sea, si el que está hasta acá genera una sentencia o dice algo o piensa algo y eso va a afectar a un determinado número de personas, su responsabilidad es mayor. Pero vamos a pensarlo en términos de responsabilidad de Estado también, ¿no? O sea, en algún momento, si eso tiene una repercusión, yo digo, y sé que esto es escandaloso, pero debiera ser así, debiera hasta indemnizar, porque si no, entonces se genera impunidad hermenéutica. Pues yo digo lo que quiero, yo hago la sentencia que quiero y no pasa nada, ¿no?
O sea, tendríamos que generar mucha mayor convicción en el trabajo de toma de decisiones dentro de, en general, del ámbito de la administración de justicia y en específico de la administración de justicia electoral, ¿no? O sea, yo estoy diciendo esto en este nivel y mi responsabilidad es desde este nivel, ¿no? Pero hay muchas más personas, ¿no? Que en otros niveles y sin verlo verticalmente, sino verlo más bien rizomáticamente. Es un modelo distinto, ¿no? Los rizomas. Viéndolo rizomáticamente, pues hay otras personas en otros ámbitos, en otros espacios que están interpretando esta misma norma de otro modo. Es más, hay un grueso de la población que incluso sin ser abogados, es más, quizá en muchos, a lo mejor incluso hasta analfabetas, están interpretando esta norma constitucional de un determinado modo. Y para eso se requiere entonces de justo articular las operaciones tanto hermenéuticas como semióticas. Porque siempre estamos leyendo, estamos compartiendo códigos, estamos haciendo ejercicios de interpretación, de decodificación y de codificación y recodificación, siempre, en cada momento, ¿no? Entonces, por eso le llamo yo empoderamiento hermenéutico, porque entre más conscientes sean las personas de que participan de esa construcción de lo democrático, entonces es más posible que se responsabilicen. Entonces, la persona que llega y dice, voy a hacer un pequeño fraude electoral dando despensas o dando tarjetas o comprando votos o lo que sea, va a decir, bueno, esto está perjudicando o sea, no es un acto aislado que se queda aquí, que nadie ve, que me hace ganar una elección, lo que sea. No, estás jodiendo todo el sistema. Y en algún momento eso te va a llegar a ti, no por karma, te va a llegar a ti por lógica, por sentido común. Porque al rato cuando vayas a pedir un servicio, pues resulta que está ahí una persona que no debía estar, ¿no? Entonces, si llegáramos a entender eso, o sea, que somos parte todos de eso, o sea, por eso somos parte de la solución también, como somos parte de la problemática, como citaba yo ayer a Hannah Arendt, también somos parte de la solución. Entonces, es cuestión de ir generando los marcos hermenéuticos adecuados para ir colocando estas cosas ahí. Pues suena bien sofisticado, marco hermenéutico, pero no, o sea, en realidad es las líneas o los parámetros de dónde tienen que estar esas interpretaciones. Y eso, me parece, lo tendría que ser la argumentación, ¿no? Y entonces sí tenían razón quien decía que la argumentación básicamente lo era todo, ¿no? O era la base del Estado democrático o constitucional democrático. Así sí. Pero no como dije ayer, como un dispositivo cibernético en las manos de unos cuantos, ¿no? No, en el momento en el que se socialice. En el momento justo en el que se vuelva una habilidad que todo ciudadano y ciudadana tenga, pues, para participar justo de la construcción de esa comunidad política en la que llega, ¿no? Sí, Mauricio, adelante. Buenas tardes. Entonces, estaríamos encaminándonos a hacer que la argumentación sea un elemento, una herramienta accesible a 130 millones de mexicanos, creo que son 1,000 millones de latinoamericanos, para que todos realmente podamos poder ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones de manera responsable, entendiendo lo que usted acaba de decir, que pertenecemos a un mismo mundo y que todos tenemos una responsabilidad con otro, y que todas nuestras acciones, por pequeñas o por grandes que nosotros creamos que sean, realmente van a tener un impacto a la población o a nuestro vecino. Así es. Mira, yo creo que se puede. O sea, yo sé que es muy complicado porque pues simplemente el número asusta, ¿no? 130 millones. Pero
sea, es mejor pensarlo así ya de una vez como algo muy complicado y empezar por eso decía yo, tendría que articularse junto con una reforma educativa, ¿no? O sea, esto yo no lo veo posible quizá para nuestra generación, pero sí lo veo posible para las generaciones que vienen, ¿no? O sea, si tú estableces dentro del modelo educativo justo estas formaciones, ¿no? O sea, eso, ¿no? O sea, no sé cómo se llamaría, pero o sea, sé que en algunas escuelas incluso ya lo están implementando, pero es cómo solucionar problemas, cómo negociar, ¿no? Medios de solución de conflictos, cómo alcanzar consensos, cómo hacer prospectiva, o sea, este tipo de formación, insisto mucho, con mucha mayor inteligencia emocional, siendo más conscientes del contexto, claro, con mucha historia, porque hay que conocer mucho de la identidad, de la cultura mexicana, exacto, educación emocional. Empezáramos a hacer todo eso y que empezáramos a hacer ejercicios desde muy temprana edad de toma de decisiones, ¿no? De decisiones así a través de argumentos, ¿no? A ver, ¿tú por qué piensas que serías buena opción para dirigir tu grupo de escuela, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo lo harías? ¿Y cómo lo harías colaborativamente? Quitando ahí todos esos fantasmas autoritarios, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hay, pues, estos sesgos cognitivos nos llevan, por ejemplo, a preferir varones por sobre mujeres, ¿no? Pero eso es porque pues, es una cosa cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar justo lo que llamamos empoderamiento, ¿no? Entonces, desde temprana edad, con un tipo de formación que sea incluyente, ¿no? Y a visualizar otro tipo de culturas y otro tipo de aportaciones y así, ¿no? Por eso sí resulta difícil, pero creo que por ahí va, ¿no? Y se llamará argumentación, se llamará de otra forma, ¿no? Pero tiene que ser eso, ¿no? O sea, una capacidad para entenderse. Exacto. Ya hay escuelas que están intentando de alguna manera. Norma, Elena, adelante. Hola, buenas noches, José Ramón. Justo escuchando, me vino a la mente dos epístomes, ¿no? El bloqueo epistemológico y el bloqueo fenomenológico, que mencionabas hace un momento como la hermenéutica, ¿no? El primero me parecería fundamental, híjole, y es que está tan arraigado como lo mencionas ahora en términos de masculinidades y de hegemonías al respecto de los sesgos que bueno, pues hay violencia ahí y discriminación estructural. Pero por cuanto hace a la materia jurídica, me parece que nos enfrentamos, y me refiero a la materia jurídica como argumentativa, ¿no? Como en el área argumentativa. Creo que nos enfrentamos, y dicho sea de sobra, ¿no? O de paso, yo no soy abogada, ¿no? Soy doctora en ciencias de la educación, pero me he enfrentado lo digo porque me he enfrentado, pues, con abogados, ¿no? Y abogadas que tienen estos dos bloqueos, ¿no? Y lo digo porque la argumentación se ocupa en diversas ciencias. Nosotros en el área educativa, ¿no? En el área de elaboración y como lo decías, de construcción de esquemas formativos, se utiliza absolutamente la argumentación, pero también es cierto que desde la génesis se hace un trabajo cooperativo y colaborativo, es decir, se ve al usuario final, ¿no? A la persona que va a recibir el mensaje. Esto es por formación, pues quien se diga educador o educadora no puede partir de la base del conocimiento propio, ¿no? De la introspección. Siempre piensas en cooperación, en colaboración, en cooperativismo, ¿no? Entonces piensas en la otredad forzosamente. Pero en el caso de las ciencias jurídicas me parece que hay un bloqueo, insisto, voy a repetir, epistemológico, que tiene que ver con la génesis, la raíz, es decir, así como al César lo que es del César, a las abogadas y abogados lo que es de las abogadas y abogados. Y entonces, ¿no? Bloqueamos esta parte para el acceso o el fácil acceso de quienes no tenemos la sabiduría de jurídica, ¿no? Y por otra parte, el fenomenológico, que tiene que ver cómo es las violencias, ¿no? Por la parte cultural, ¿sí? Si yo voy a dar voy a argumentar esto, es para un juez, es ante un juez, es ante otros abogados y abogadas. Entonces,
el discurso es tendente a ese perfil. Esa es, creo que, la parte que hay que deconstruir, ¿no? Invertir, donde pues también quizás la persona, la actora, ¿no? Las personas actoras que no son abogadas o abogados en un caso, dígase el que sea, pues tienen derecho a conocer, ¿no? Hoy lo vemos en los juicios orales, ¿no? Toda esta transformación de bueno, cómo bajamos al lenguaje ciudadano, lo que estamos diciendo entre jueces y abogadas y abogados, ¿no? Juzgadoras. Entonces me parece que esta aportación es maravillosa, o sea, yo me quedo con esto para un análisis más profundo, de adentrarnos también a estos dos bloqueos, ¿no? Tanto el fenomenológico como el epistemológico de la argumentación, que, insisto, se utiliza en todas las disciplinas y que coincido absolutamente contigo, hay que empezar desde la infancia. Gracias. Exacto, que así como lo explicaste, Norma, es exacto, ¿no? O sea, romper estos esquemas de construir, o sea, metáforas y conceptos que utilizamos, ¿no? Desmontar, ¿no? Estos dispositivos. Y claro, algunos mecanismos como el lenguaje ciudadano o la construcción de estas sentencias ciudadanas también, o sea, son paliativos, vamos a decirlo así, pero si entendiéramos el meollo del asunto, o sea, que al final se trata de una comunicación colaborativa, entonces entenderíamos que, pues que podríamos romper estas barreras fácilmente, ¿no? Justo apelando a esos fenómenos a los que te referiste, ¿no? Me sonaba mucho, incluso si les gusta, o sea, yo soy muy freiriano, ¿no? O sea, Paulo Freire, o sea, es esa postura, es ese planteamiento, ¿no? Muy bien, Marlene. Gracias, yo en el mismo sentido, solamente para robustecer, creo que los actos de autoridad, ya sean resoluciones o cualquier determinación, la tendencia es hacerlos con lenguaje ciudadano y hacerlos con lenguaje neutro, no porque el ciudadano común, como de repente se menciona, no entienda términos jurídicos o técnicos, sino porque las sentencias no solamente van dirigidas o las actuaciones al ciudadano actor o al que se le dirige el mensaje, sino a la sociedad en general, porque van generando conductas y tendencias y van haciendo que la sociedad actúe de cierta forma. Y bueno, los niños también leen sentencias, los niños también ven qué hace la autoridad y es una cuestión de transformación y de renovación que algunas autoridades electorales, hablando de lo jurídico, lo están haciendo. Sin embargo, también hay que aprender mucho de otras ramas, no solamente las jurídicas, sino estamos interrelacionados con pedagogía, etcétera, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a echar de la mano otras ramas y acercarnos para poder transmitir el mensaje que queremos dar y que la ciudadanía vaya conociendo lo que es la materia electoral, que no es nada difícil ni diferente, solamente es una rama específica que transforma a veces sociedades. Sería cuanto. Así es, Marlene, exacto, qué bueno, y sumaste muy bien, porque efectivamente, o sea, si rompemos esas barreras, pues rompemos también el mito de que todo lo vamos a resolver con el derecho, ¿no? Y en este caso, todo lo vamos a resolver con el derecho electoral, cuando pues es obvio que no, necesitamos de otras cosas, y que incluso eso plantea retos para la Escuela Judicial Electoral, ¿no? O sea, ¿qué más les enseñamos ¿qué más aprendemos juntos y juntas aquí en esta Escuela Judicial Electoral para lograr esos objetivos, ¿no? Que no es solamente conocer la ley electoral, sino es lograr que las personas participen políticamente de manera más activa, empoderar a las personas, ¿no? Que argumenten de mejor modo, ¿no? Justo eso es lo que nos ha llevado a ampliar, a abrir nuestra oferta académica y dentro de nuestra oferta académica hacer estos planteamientos, digamos, poco ortodoxos, no tradicionales, ¿no? Exacto, es decir, ¿no? Romper barreras, ¿no? Pues muy bien. Yo por aquí lo voy a dejar, porque mañana nos vamos a ver, ¿no? Hoy abordamos estos interesantes temas, seguimos de semiótica y hermenéutica. Mañana toca sociología, antropología, ciencia política, entonces nos vamos a poner un poco más fenomenológicos, o sea, nos vamos más hacia la parte de la praxis, de la práctica social, ¿no? Se va a poner muy interesante. Así que mañana, misma hora, mismo canal,
Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde-noche. Nos vemos. Exacto. La transparencia, Andrea. Exacto, exacto. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, Eric.